metemos de lleno en algo que nos tiene con muchísimas dudas, porque vuelven las clases en todo el país y llegan muchísimas preguntas para responder. Está nada más y nada menos que el ministro de Educación, Nicolás Trota. Muchísimas gracias, Trota, por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vuelven las clases en todo el país, toda la Argentina, con fecha de inicio del calendario escolar 2021. Vuelven las clases presenciales, con una presencialidad cuidada en todo el territorio argentino, según el día que ha determinado cada una de las jurisdicciones. Varias jurisdicciones están comenzando el proceso progresivo escalonado el 17 de febrero, como Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de las jurisdicciones está comenzando el lunes 1 de marzo, un regreso seguro, con protocolos, que en los próximos días cada una de las jurisdicciones va a poder informar, también cada una de las escuelas, cómo va a ser el esquema de organización, así las familias pueden programar lo que va a ser este inicio del ciclo lectivo, en vinculación también con el resto de la vida familiar, porque no es un regreso a la escuela de la prepandemia, sino es un regreso que va a implicar la alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad para garantizar el distanciamiento físico dentro del aula. Ministro, ya vamos al consultorio que tenemos preparados con preguntas de los televidentes, pero antes quería puntualizar en la ciudad de Buenos Aires. Ayer el gobierno de la ciudad informa a través de medios periodísticos que se había llegado a un acuerdo con los gremios docentes en la ciudad. Consultando a uno de ellos, a fuentes de uno de ellos, me dicen no hay un acuerdo de protocolo completo aprobado, se va a definir en un plenario la semana que viene. Me pregunto, ¿se llega con los tiempos para que el 17 haya clases en la ciudad? Yo creo que se llega con los tiempos, ¿no? Le vamos a pedir al gobierno de la ciudad que logre mejorar el vínculo que tiene con las organizaciones sindicales, como también le pedimos a las organizaciones sindicales que es un tiempo de diálogo. Nosotros venimos trabajando con estos protocolos para ser claros desde el año pasado. La estructura del protocolo vigente fue el protocolo que se aprobó el 2 de julio por unanimidad de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Luego ha sufrido algunas modificaciones. El viernes próximo, 12 de febrero, vamos a tener una nueva reunión del Consejo Federal de Educación, donde vamos a actualizar algunos puntos del protocolo para fortalecer la presencialidad cuidada, pero estamos en condiciones de avanzar en las distintas provincias, no solo la Ciudad de Buenos Aires, sino también, como mencionaba, hay otras jurisdicciones que han avanzado en un regreso escalonado, progresivo, a partir del 17 de febrero. Trota, quiero volver a algo que dijo hace un minuto nada más, que es, esta no es la escuela de la prepandemia. Es un esquema mixto, con presencialidad, que tiene que contemplar el caso que esa presencialidad tenga que interrumpirse por algún caso positivo dentro de cada burbuja. Pero sí quiero saber, ¿ustedes suponen que en algún momento vamos a volver a la escuela como la conocíamos? Sí, por supuesto, y esperamos, nuestra expectativa es que sea este año. Con el proceso de inmunización que vamos a tener a partir de la vacunación, vamos a poder ir intensificando esa presencialidad. Por supuesto que esta escuela es la escuela que nos impone la pandemia. Es la pandemia que ha modificado muchos órdenes de nuestras vidas. Por supuesto, la escuela no ha estado exenta. Creemos también que a partir de los aprendizajes institucionales que hemos tenido a lo largo del 2020, todo lo que fue los protocolos, su aplicación en las distintas provincias argentinas, esa experiencia, además de la evidencia que se ha construido sobre el rol de la escuela en el marco de la pandemia, nos permite dar estos pasos de cara al inicio del ciclo lectivo 2021, en una realidad también que estamos, a diferencia de lo que ocurre con el hemisferio norte, que está en pleno invierno. Nosotros estamos en el verano y es un proceso similar al que vivió el hemisferio norte en agosto y septiembre, cuando ellos pudieron tener un regreso a la presencialidad cuidada. Bien, ahora, habida cuenta de una nota que le hicieron al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, pudimos descubrir, porque había bastante silencio respecto a la aplicación de la vacuna y todo el proceso de inmunización en la Ciudad de Buenos Aires. No había conocimiento, no había página para inscribirse ni app, cuando es habitualmente un distrito que invierte mucho en todo lo que tiene que ver con el marketing en redes. Finalmente, Fernán Quirós lo que dijo es que los docentes van a estar en quinto lugar. Por lo tanto, con viento a favor y con todos los millones de dosis que van a ingresar, empezaría en junio el proceso de inmunidad o inmunización de los docentes. ¿Esto sería más o menos así? No, no es la expectativa que nosotros tenemos. Es verdad que hay cinco grupos priorizados, ¿no? Tenemos, por supuesto, lo que ya se ha empezado a vacunar, que son los trabajadores de la sanidad,
y luego los otros 4 grupos, mayores de 75, fuerzas de seguridad, mayores de 60 y aquellas personas que tienen una enfermedad para poder ser vacunados por el COVID para disminuir la posibilidad del riesgo, y luego los docentes. Pero lo que hemos hablado con el Ministerio de Salud Nacional, con Ginés González García, con Carla Bisotti, es que no es necesario vacunar los 4 grupos anteriores para recién ahí empezar a vacunar a los docentes. Además, hay muchas jurisdicciones, como la provincia de Córdoba, que estuve el día miércoles, la propia provincia de Buenos Aires, que dentro de los grupos priorizados por un tema de edad o de salud, están priorizando también a los docentes. Así que esos docentes los quitamos del 5º lugar de priorización de la vacunación porque están en una posición mejor para poder ser vacunados. Y nuestra expectativa es, como lo venimos diciendo, fines de febrero, marzo y abril, ya poder avanzar en un proceso de vacunación de nuestros docentes, vinculado a lo que la expectativa que tenemos, que las dosis importantes de vacuna empiecen a arribar en marzo y abril a la Argentina, no se normalice ese proceso de vacunación y ya el gran desafío no sea tener las dosis, sino tener una capacidad de respuesta con las provincias para poder vacunar a los docentes, que son 1.450.000 docentes, pero auxiliares. De ninguna docentes. manera es una condición para que los docentes comiencen las jornadas presenciales que estén vacunados. No, la condición son los protocolos, y esto lo venimos repitiendo a lo largo del 2020. Por supuesto, nuestro gobierno definió ubicar a los docentes como grupo priorizado en el mes de noviembre, porque sabemos que es algo que va a fortalecer la presencialidad, pero no es condición indispensable. Lo indispensable son los protocolos, ¿no? El distanciamiento físico, la ventilación, el uso del tapaboca. Bueno, hablando de los protocolos, surgen bastantes dudas. Nos mandó la gente que queremos compartir con usted, a ver si podemos responder y aclarar algunas. ¿Le parece? Bueno. A ver, vamos. ¿Los docentes pueden dar clases en más de un grado o colegio? Gran pregunta esta, ministro Trota, porque la ministra Acuña de la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue consultada por este tema, primero dijo que no y después dijo que sí. Entonces, ¿cómo se mantiene una burbuja si un docente a veces tiene 2 colegios para poder tener un sueldo acorde con el costo de vida? Bueno, le hemos planteado, yo lo he conversado el día viernes con el secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener una reunión con Larreta, con Acuña, con el jefe de Gobierno y la ministra el día lunes. Este es uno de los puntos que todavía se está trabajando para generar un consenso en lo que debe ser esta dimensión del protocolo. Es una gran pregunta y es algo que vamos a resolver. Nuestra mirada de lo que estamos conversando, no solo con la ciudad, sino también con las otras 23 jurisdicciones, es que tenemos que restringir la circulación de los docentes. No pueden estar en más de un aula, pero no podemos tener un docente que esté en 7, 8 aulas, porque cuando el docente, si llega a tener un caso positivo, vamos a tener que aislar todos los contactos que ha tenido ese docente. Por eso, ese es un tema en la secundaria, sobre todo, con docentes que rotan constantemente. Ese es el desafío que tenemos principalmente en la escuela secundaria. Entonces ahí tenemos que tener un esquema de organización. Primero, la presencialidad cuidada implica que no van a poder ir todos los chicos todos los días. Entonces, hagamos un ejemplo. Va un bloque una semana, la semana siguiente va el otro bloque o grupo de estudiantes. Ahí lo que estamos planteando, y lo viene trabajando nuestro ministerio con los distintos ministerios de las provincias, es un esquema de organización que permita disminuir por áreas de aprendizaje, por áreas de saberes, los grupos de docentes que van a encarar cada una de las materias para intentar generar el número mínimo posible. Clarísimo. Vamos por otra pregunta de nuestros oyentes. Sí, ministro, quería preguntarle cómo iban a funcionar las burbujas en las escuelas y cuántos chicos iba a haber por burbuja. Gran pregunta también. Pido disculpas por haberme equivocado. Justo delante del ministro de Educación, en vez de decir televidentes, no son oyentes, digo son oyentes. televidentes, Como Luis. estoy en 2 radios en la semana, felizmente se me confunden los términos. Igual nuestros televidentes también oyen. Trota, todo suya la respuesta. Ay, se nos quedó se nos congeló. el ministro.
¿Viste? Bueno, vamos a recuperar la comunicación. ¿Qué preguntaba recién entonces? ¿Cuántos chicos puede haber en cada burbuja? Yo tengo entendido, pero quiero que lo aclare el ministro, que tiene que ver un poco con la infraestructura y la capacidad del edificio, ¿no? Claro. ¿Cuántos chicos van a haber por burbuja para poder mantener la distancia necesaria? Por eso algunas divisiones, decía recién él, se van a dividir en dos. Esta semana, bastante invisibilizadamente, según mi humilde criterio, hubo una marcha de padres, docentes y auxiliares de educación frente a la jefatura de gobierno porteño pidiendo justamente inversión en obras y adecuación de algunas escuelas, no la de los barrios más acomodados y más cuidados, sino algunos barrios que verdaderamente necesitan obras. ¿Qué dicen en la provincia de Buenos Aires? Que pusieron especial énfasis en obras en 260 escuelas, pero que todavía también falta mucha inversión en obra porque esto determina espacios comunes que tienen que ser cuidados, algún tipo de elemento de higiene que debe estar claramente sistematizado y protocolizado. Bueno, quedándome en eso también, en el protocolo, en cómo se va a preparar cada edificio, porque cada uno de los ministerios, tanto de ciudad, de provincia, de cada una de las provincias y los distritos del país, establece ciertas condiciones, tienen la autonomía para determinar ciertas cuestiones. Y uno de los puntos más importantes tiene que ver con la cantidad de horas y cantidad de días que los chicos van a ir en forma presencial. Entonces sabemos que la ciudad de Buenos Aires establece un mínimo de 4 horas diarias de presencialidad. Sabemos que la provincia de Buenos Aires se está pensando en repartir a los chicos, a los grupos, para que vayan 2 días unos y 2 días los otros en esa presencialidad. Sería interesante ahora, cuando retomemos la comunicación con el ministro, poder entender cómo se va a implementar ese esquema dual. Entrada y salida, otro tema también se evaluó y se lo vamos a preguntar al ministro, tenía que ver con correr los horarios de ingreso y salida de la escuela. ¿Para qué? Claro, porque es indefectible la presión que va a haber sobre los medios de transporte público. Por un lado, el gobernador de Mendoza, Rodi Suárez, ya se negó al cambio de horarios. Digo, bueno, ahora bien, si se niegan desde una autoridad ejecutiva, digo, esa provincia como cualquier otra, ¿qué refuerzo se le va a dar a los medios de transporte público? Porque de alguna manera no solo los docentes, las familias van a viajar, porque tienen que viajar, porque muchos no tienen la escuela en la otra cuadra de la casa. ¿Te puedo agregar algo a esa situación, al escalonamiento? Sea porque unos entran a las 8, 8:30, 9, 10, te van a tocar. Muchas familias tienen más de un hijo. Bueno. Y van a asistir en distintos horarios al colegio. Y es interesante ver cómo se va a poder ensamblar de alguna manera la situación de los padres, tratando de que sus hijos cumplan con la escolaridad presencial, claro, en un esquema en el que la jornada extendida, la doble jornada, va a ser realmente muy difícil de implementar, incluso para los colegios privados. ¿Y qué es lo que pasa con los padres que trabajan sin pensar en el colegio como depósito para dejar a los chicos, pero con una realidad? Una mamá, un papá que tiene 3 hijos escolarizados, que uno entra a las 8, que el otro entra a las 9, que el otro va a la tarde, ¿cómo hace para dejarlos, retirarlos y también Seguro. trabajar? En medio de esto tuvimos que atravesar como argentinos muchas pruebas. Una de ellas, vuelvo a hablar por mí, ¿no? Un falso dilema, como que había alguien que no quería que las escuelas se abran. Tal vez imprimiendo un subtexto que es qué bueno que la gente sea ignorante y no aprenda, cuando en realidad uno, escuchando a todos los sectores gremiales, políticos, todos querían esta vuelta, porque indudablemente si a los padres les piden en muchos casos que vuelvan a trabajar, los pibes tienen que quedar, además de en un lugar, aprendiendo y vinculándose. En muchos casos la escuela también es el lugar donde los chicos se alimentan, no nos olvidemos de eso. Importantísimo. Por supuesto que hay que hacerlo con todos los cuidados. Ahí yo dudo en esta situación de la vacunación de los docentes. Me genera algunas contradicciones. Por supuesto vacunar a los docentes. Me interesa tu mirada acá, porque por supuesto vacunar a los docentes. Ahora, ¿por qué vacunar antes al docente que a la cajera del supermercado de acá enfrente, que está en contacto con gente todo el tiempo? Gran también debate que se está dando, ¿sabes dónde? En España, donde están promoviendo vacunar primero a maîtres o mozos de restaurantes antes que a los docentes. El debate en Madrid específicamente es intenso. Claro, por un lado no quieren que siga cayendo la actividad económica en los lugares que le llaman de hostelería, que es de servicios, gastronomía, cafés y demás. Y por otro lado la necesidad de que los docentes no caigan, porque no hay reemplazos para todos y hay que aislar. Por ejemplo, en una semana de 20 docentes de un colegio hay que aislar a 7. ¿De qué manera encontrás un reemplazo inmediato? Son dilemas a ver, Son averiguar. dilemas, por eso me interesa la charla en el pensar y en el construir desde ese lugar. Pienso en estas burbujas, pienso en chicos, si me quedo en la ciudad de Buenos Aires en particular, que van a asistir 4 horas por día. Algunos colegios tendrán la capacidad para que vayan más de 4 horas por día. Esto es importante aclararlo. 4 horas por día
escuela es el mínimo que se está exigiendo desde el Ministerio de Educación. No es el máximo que los colegios pueden implementar. Claro. Los colegios con infraestructura pueden aportar la infraestructura necesaria, hacer acuerdos, no sé si podrán con algún club o lo que sea, para brindar mayor cantidad de horas. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se contagia en esa burbuja? ¿Qué pasa? Bueno, en principio hay que hacer un aislamiento de los contactos estrechos. ¿Quiénes serían los contactos estrechos? Las personas que están a menos de 2 metros, o chicos o compañeros de aula, a menos de 2 metros en un ambiente cerrado. Estas personas, por eso va a haber que delimitar muy bien el espacio, qué banco ocupa cada uno y que lo ocupe siempre el mismo, no que haya rotación de lugares dentro del aula. Lo que me dicen es que ante un positivo se va a terminar aislando a la burbuja completa. Claro. Pero atención, porque ¿qué pasa si hay un contacto estrecho? O sea, un chico que su papá dio positivo, pero el chico no. En ese caso, bien, se aísla el chico, pero no a la burbuja completa. Va a ser fundamental que esté muy aceitado el esquema de, bueno, mañana dejan de ir, y ahí vuelvo de vuelta a los padres, ¿eh? Los padres que en el medio tratamos y tenemos jefes y tratamos de poder responder a nuestras obligaciones diarias, y de repente va a ser, bueno, no, los chicos vuelven a educarse desde casa, porque como decía el ministro, no fue un año sin clases, fue un año sin clases presenciales. Los docentes, hay que decir, hicieron un esfuerzo enorme para estar cerca de los chicos. Algunos lo lograron mejor, otros no, pero realmente se hizo un trabajo excepcional. Bueno, pero por eso en la valoración que creo que la mayoría de los padres hace de los maestros, de los colegios que fueren privados y públicos, entendiendo el esfuerzo, tanto que fue para los padres el año pasado, vos lo viviste en carne propia, el hecho de acompañar a los pibes a que tengan la templanza de sostener 40 minutos, 1 hora, mirando una pantalla, que no es lo mismo que estar dentro de un aula. Esto por un lado. Y los docentes atendiendo las necesidades de varios colegios. Digo esto habida cuenta de que escuchamos de todo en el año que pasó. Y creo que también, lo digo con el mayor respeto, la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, debe una charla franca y respetuosa con alguno de los gremios a los que llamó gente grande, gente pobre y que había accedido a la docencia como 3ª o 4ª carrera en su vida. Yo no creo que los docentes sean eso y no creo que por más humildad económica que se tenga no haya posibilidad de enriquecer el aula con experiencias propias, con vivencias, con lecturas, con imaginarios, con todo lo que un pibe necesita para poder ser feliz, crecer y generar su destino. Creo en la buena fe de las partes, también lo digo, así que se inicia una nueva etapa que se define esta semana que viene. Se define esta semana y yo lo que tengo para decirte es que empiecen las clases, te lo pido por favor, las clases presenciales, porque si no, este año los 3 pibes que tengo en casa me los va a educar Luis y se ocupa él, yo te los dejo con un moño y te los paso a retirar cuando hayan egresado ya.